Siendo las 9:00 de este día, lunes 28 de julio del 2025, en nombre de Dios y de la patria, se da inicio a la sesión extraordinaria de Consejo Municipal. Muy buenos días, señoras y señores concejales, equipo municipal y público en general. Como primer punto en tabla, tenemos 3 puntos en tabla hoy día. Primer punto en tabla dice lo siguiente: pronunciamiento, modificación presupuestaria número 5, Departamento de Salud Municipal. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días, don Alexis. Pueden exponer, por favor. Buenos días, alcalde, concejales, personas que escuchan la transmisión. En estos minutos lo que vamos a presentar es la propuesta y la modificación presupuestaria número 5 del Departamento de Salud. La presenta Karen Uribe, la jefe de finanzas. Muy buenos días. Presento la modificación presupuestaria número 5 del Departamento de Salud de la Unión. La presente modificación tiene por objetivo ajustar el presupuesto por mayores ingresos que provienen de un aporte municipal adicional y se va a ajustar un ítem de gastos en que se disminuye el ítem de servicios generales para aumentar el ítem de servicios de arriendo de vehículos. Se solicita aumentar el presupuesto de ingresos por estimación de mayores ingresos de servicios incorporados a su gestión, 61.216.000 pesos, que fue el aporte que ya está aprobado desde el municipio para salud. Ahora necesitamos ingresarlo al presupuesto de salud como aporte municipal adicional. Esto se va a distribuir en los ítems de gasto para el personal de planta, para el pago de la asignación del artículo 45, 10.514.000. Personal a contrata, 27.476.000, asignación artículo 45 y para pagar las rondas de los días sábados. En ítem de materiales de uso-consumo, 20.687.000 pesos para comprar materiales de oficina, materiales de aseo y materiales para las mantenciones de infraestructura. Servicios técnicos y profesionales, 2.539.000 para el pago de honorarios de las rondas de los días sábados. Aquí está el detalle de este aporte municipal adicional de 61.216.000 pesos. Como les decía, se distribuye en pago del artículo 45, personal de planta y contrata. Financiamiento de las rondas los días sábados para el pago de personal a honorarios y horas extras de los conductores a contrata. 15 millones para insumos de aseo, 3 millones insumos para mantención de infraestructura y 2.687.000 para insumos de materiales de oficina, formularios y otros. También se solicita disminuir el ítem de gastos en servicios generales, donde se disminuyen servicios de movilización por 11.250.000 pesos para aumentar el ítem de arriendos de vehículos y arrendar el vehículo, solo el vehículo, sin el servicio de movilización, que sería más económico en este caso porque están los conductores disponibles, por los mismos 11.250.000 pesos. Esto se presenta a través del ordinario número 112, que fue entregado en su oportunidad. Tenemos también el ordinario 83, que fue en el mes de junio, donde se pidieron estos aportes adicionales por primera vez para que el municipio pueda hacer la modificación. Y ahora en el mes de junio hubo una modificación de esta distribución y se solicitó corregirlo. Así que ahí estaría corregido según esta modificación presupuestaria. También se adjuntaron y se revisaron en comisión el día viernes la respuesta de la directora de control en que había observado el pago del artículo 45, la respuesta del administrador municipal, don Pedro Delgado, y finalmente el correo de la directora de control donde aprueba esta modificación con los alcances respecto al pago del artículo 45. Y esa es la presentación de la quinta modificación presupuestaria, alcalde. Gracias, señorita Karen. ¿Concejales, alguna observación? Concejales, por favor, en votación. Buenos días, señor alcalde. Buenos Buenos días, colegas. Buenos días a la gente que nos está viendo.
Señor alcalde, voy a argumentar mi rechazo, si usted me lo permite. Voy a hacer una cronología de la presentación que hizo la señora Karen Uribe, jefa de finanzas, cuando estuvimos ahí en el régimen interno. Ella dice, se adjunta el ordinario, se refería al 81, que solicitó en junio estos recursos para que después se modificó esta distribución porque no se aprobó la modificación. Se hace un nuevo ordinario, el 111, con una nueva distribución, que es lo que incluye esta modificación, y se adjuntan correos donde la directora de control primero observa esta modificación, la respuesta incluye que su aclaración, ¿no es cierto?, que se aclaran estas observaciones y después el visto bueno que ella hace con alcances. Y se adjuntan los números de los alcances, que son los dictámenes respecto al pago del artículo 45. Respecto a este tema, y considerando, ¿no es cierto?, la opinión que tiene la unidad de control, yo me amparo y me apoyo en esa opinión que tiene la jefe de control, señor alcalde, razón por la cual, en base a los dictámenes, yo rechazo, señor alcalde. Gracias. Concejal. Muy buenos días, alcalde, colegas concejales, personas que nos están viendo vía streaming, funcionarios del DESAM que veo acá en la sala. ¿Aprueba, alcalde, la modificación? Buenos días, alcalde. Buenos días a todos y todas. Apruebo el punto. Apruebo el punto, alcalde. Apruebo el punto, alcalde. Muy buenos días. Apruebo, señor alcalde. Segundo punto en tabla. Pronunciamiento artículo 45 de la Ley 19.378 para el año 2025, Departamento de Salud Municipal. Expone el administrador Pedro Delgado. Buenos días, concejales, alcalde. Público. Bueno, esto lo vimos en régimen interno, ¿cierto? Finalmente, la propuesta de asignaciones diferenciadas para garantizar continuidad en la atención de la salud comunal, artículo 45 de la Ley 19.378. ¿Qué es el artículo 45 y por qué se propone su aplicación? Lo comentamos. Esto es una definición textual, ¿cierto? Dice, con la aprobación del Consejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios una asignación especial de carácter transitorio. Dicha asignación podrá otorgarse una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel, categoría funcionaria o especialidad del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad, según las necesidades del servicio. En cualquier caso, dicha asignación deberá adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Esta asignación transitoria durará como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Para los que nos están escuchando, ¿cierto? Porque segunda vez que estamos hablando del artículo 45, la primera vez fue porque, no había disponibilidad presupuestaria, ¿cierto? Salud está en un déficit presupuestario. Entonces ahora hubieron mayores ingresos con respecto a la extracción de árido, ¿ya? Y el alcalde nos solicitó poder presentarle esta nueva propuesta, ¿ya? ¿Por qué aplicarlo hoy? Es conocimiento público, ¿cierto? El déficit crítico de médicos que tenemos, el riesgo real de desprotección de los usuarios en sectores vulnerables, porque varios médicos se fueron porque efectivamente se les quitó en su minuto, ¿cierto?, esta asignación. También la idea es para poder ampliar el horizonte de atención de los profesionales médicos, fortaleciendo el modelo de atención local, de forma de incentivar sus aportes en líneas estratégicas, dando una mayor integralidad a la acción sanitaria comunal y motivando a la vez la permanencia de este recurso humano crítico. La mayor exigencia en la gestión de la coordinación y conducción de los servicios de atención primaria de salud en el marco de los lineamientos ministeriales, el consecuente aumento de las funciones técnico-administrativas del personal sanitario y la alta rotación y desmotivación del personal médico. Aparte, ¿cierto?, del
de la asignación del 45 para los médicos, tenemos también para el jefe de SAM. ¿Ya? ¿Por qué al jefe de SAM? Es el responsable directo ante la Seremi de Salud, a la Contraloría, comunidades por el cumplimiento de metas sanitarias, financieras y administrativas. Sin liderazgo estable, la red se desorganiza, se ralentizan los procesos y se pierde continuidad de las decisiones. Debe responder 24/7 ante crisis sanitaria, urgencia, emergencia, imprevisto, conflictos laborales, fiscalizaciones, entre otros. ¿Ya? Es netamente por la función del cargo y a diferencia de otros cargos, su carga no termina al salir del SAM. Escuché en la presentación anterior respecto de que había un correo, ¿cierto?, de la directora de control en su minuto, donde una concejal rechazó la modificación. Claro, efectivamente, ella presentó lo que ella encontró, ¿cierto?, en base a la jurisprudencia de Contraloría, ¿ya?, que finalmente el artículo 45 no se puede designar de forma específica, ¿cierto? Pero ahí yo le adjunté a ustedes también el informe jurídico del abogado, ¿cierto? Es Javier Azócar, donde indica el tema y finalmente acá, para que quede claro, no es que se esté entregando a una persona, ¿ya? Porque eso finalmente es lo que dice los dictámenes de Contraloría. Acá se está colocando al jefe de SAM, sea el nombre que sea hoy, mañana, ¿me entiende? Y es por netamente la responsabilidad del cargo, ¿ya? La propuesta es la siguiente, que se distribuye entre julio y diciembre, ¿ya? Depende de la cantidad de horas de la categoría A, ¿cierto? Llegando a un máximo de 300.000 pesos mensuales. Y el jefe de SAM sea categoría A o B, ¿ya? Porque puede que hoy día haya una A, o sea, hay una A, después hay un B, entonces está abierto. Depende de la categoría, ¿cierto? Y un valor de 1.350.000 mensual. Lo que hace una sumatoria de 37.513.000. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a poder permitir considerar el ingreso de 4 médicos adicionales a la oferta de trabajo, ¿ya? Dejarle, o sea, yo les comenté a ustedes en régimen interno que finalmente allí nos deben estar escuchando varios médicos porque finalmente hay 2 que están dependiendo de ellos si siguen o no siguen de acuerdo al incentivo, o sea, a la asignación, ¿ya? Y hay 2 médicos que están en espera que si se aprueba, o sea, si existe una asignación a los médicos, ellos pueden ingresar a la atención primaria, ¿ya? Otro aumento de presupuesto que hubo, porque si bien, como les dije al comienzo, el tema es crítico en salud en cuanto a la disponibilidad presupuestaria de ellos, de su presupuesto, es que en su minuto el alcalde solicitó poder incorporar 15 millones de pesos, ¿cierto?, para insumos de aseo y sabanillas, porque finalmente no había disponible estos insumos básicos. Bueno, están los dirigentes acá que ellos conocen la realidad del sistema. Entonces el alcalde nos pidió poder inyectar 15 millones más adicionales. De igual forma, la ronda de los días sábados, con un valor de 3 millones y fracción, que también se incorporó, insumos de mantención de infraestructura por 3 millones y insumos de material de oficina por 2, ¿ya? Lo que hace un total de transferencias e ingresos no proyectados en el presupuesto 2025, como decía antes, provenientes de temas de árido, de 61.216.000 pesos. Esto se va a transferir de la manera que les muestro ahí en la pantalla, en julio, agosto, septiembre, ¿cierto? Se incluye los aseos. Y octubre insumos de ferretería, igual que en agosto, y lo que hace la sumatoria de los 61 millones de pesos, ¿ya? La idea es poder transferir los 15 de cada mes y en julio, bueno, la transferencia, si es que esto tiene buen puerto, este mes para que ellos puedan recibir el bono en julio, perdón, la asignación. La fecha de las rondas propuestas, ahí están los turnos y todo eso, lo que hay que pagar, ¿ya? Y eso sería, señores concejales, no sé si hay dudas. Y como les dije ese día, ¿ya? Buenos días a todos y a todas. Quiero especificar varios puntos. Lo primero es que concuerdo plenamente con usted, don Pedro, en que tenemos un problema grave en salud,
por eso estamos aquí. Es importante, igual que la Administración haya tomado la determinación de destinar estos recursos precisamente para que podamos mejorar ¿cierto?, las condiciones de nuestros médicos y hacer así más atractiva, más atractivo el venir o volver a trabajar a la Unión en el caso de algunos médicos que sabemos que quieren volver. Por otro lado, el cuadro que a nosotros se nos presentó, para que más o menos la gente entienda, tiene que ver con las horas que hace cada médico. Los que hacen menos horas es un incentivo de 225.000 hasta que al que hace más, que son 44, de 300.000. Aparte de esta bonificación que es para el director. Nosotros hemos tenido varias conversaciones sobre este tema, donde yo lo he dicho desde el primer momento y voy a insistir. A mí me hubiese gustado que esto se hubiera presentado en 2 acuerdos, porque la ley no lo dice, pero tampoco lo impide, porque creo que acá tenemos un punto importante cuando vemos que el incentivo para los médicos es de 200 hasta 300.000 pesos y tenemos una bonificación que es de 1.350.000. Entonces, yo me imagino que la gente se pregunta en su casa qué pasaría si ese 1.350.000 lo dividimos entre los médicos y en vez de 200 son 325 o 425, y entonces sí, probablemente sería un bono un poco más atractivo. Yo entiendo que aquí hay un compromiso también con la persona que ejerce este cargo, que me parece bien, porque para eso la gente estudia y se prepara, ¿cierto?, para tener una buena remuneración. El tema es que nosotros tenemos, y lamento que no esté la directora de control o alguien de control aquí para decirnos, para explicarnos un poco más, porque según lo que yo puedo leer de todo el informe que ella entrega, ¿cierto?, hay muchos dictámenes que ya hablan sobre este tema y por qué no hacerlo. O sea, habla de las razones que son las necesidades del servicio que indica el artículo, de que no se puede entregar a una persona particularmente o intereses particulares, que no se puede utilizar para incrementar remuneración, etcétera. Entonces, después tenemos un informe que mandó el asesor jurídico también del Consejo, que la verdad es que a mí no me deja convencida, porque no siento que el argumento que se presenta en ese informe sea lo suficientemente contundente para que nosotros accedamos sin problemas o sin cuestionamientos a la entrega de esta bonificación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa si esto después se envía a Contraloría y, por ejemplo, nosotros hoy día lo aprobamos y después tiene que devolverse este incentivo? Sería todavía más perjudicial para las personas que lo reciban, o para la persona en particular. Por otro lado, también en el informe que hace la Control, se habla de la creación o de la necesidad de la creación de un reglamento para entregar esta bonificación, que me parece bien. También se habla de un máximo del 25% del sueldo, de la remuneración de las personas que lo reciban, y también que esté sujeto a algunos criterios como el cumplimiento de algunas metas, el horario, ¿cierto?, entre otras cosas, no tener reclamos. La verdad es que yo también concuerdo. Veo que en el mismo correo hay una respuesta de que no es necesario tener un reglamento. Y yo creo que con la situación que estamos viviendo hoy día sí se hace necesario tenerlo para que se pueda entender mejor. Entonces, me gustaría también que el asesor jurídico pudiera darnos su opinión respecto de lo que nos indica la Control en sus correos. Eso, don Pedro, gracias. Sí, dejar claro, concejales, alcalde, bueno, y a los que nos están escuchando, que acá no se está cometiendo ninguna ilegalidad e irregularidad, ¿ya? Finalmente acá hay la Control, ¿cierto?, expone en el correo que finalmente se puede haber un reglamento, ¿cierto? Y ahí yo le respondo que por ahora no lo encuentro procedente, porque estamos ante una situación que el artículo 45, como le dijo al principio, ¿cierto?, es transitorio, ¿ya? Puede que
se ve ahora y el próximo año a lo mejor no exista la disponibilidad presupuestaria. Claro, efectivamente a lo mejor a futuro puede que sí podamos tener quizá esto normado, ¿cierto? También habla ella de porcentaje. El artículo 45 en ninguna parte de la definición habla de porcentaje. El artículo 27 tiene porcentaje, sí. Entonces, ahí quizás se genera un poco la confusión, ¿ya? La directora de control hoy día se encuentra, o sea, está con vacaciones, ya por eso no vino, y pedimos que se acerque el subrogante, pero creo que aún no ha llegado, así que desconocemos por qué no ha podido llegar todavía. Ya, Concejales, deben 5 minutos, por favor. Dame 5 minutos. Que siga la discusión, por favor. Quería rebatirle una cosita a don Pedro. Que siga la discusión. Aquí había quedado en pausa. Sí, don Pedro, sí, yo sé que el artículo 45 no habla de porcentaje, sin embargo, en los dictámenes que hay se sugiere. Y se sugiere también, insisto, la creación del reglamento y me gustaría saber qué piensa la administración de esto.
Por lo demás, y voy a volver a insistir en solicitar que se baje el punto de tabla y que se separen los acuerdos, que pase uno los médicos y otro para el director. Eso, y me gustaría también tener la opinión jurídica. Claro, lo que pasa ahí, concejal, es que efectivamente son sugerencias las que hace la directora de control, ¿ya? Finalmente tiene que verlo bien ahí, o sea, por eso yo le respondí después, porque finalmente a ella se le estaba consultando en su minuto de la modificación presupuestaria, ¿cierto? Y empezó a hablar del artículo 45, entonces finalmente después aprobó, como bien decía la jefa de SAM, ¿ya? Separarlo, no sé, es la propuesta que estamos llevando en este minuto como administración en la mesa, separar y ahí empezamos a hablar o sea, no puedo entregar dos artículos 45, o sea, eso no... Ahí ya les diría yo, estamos fuera del marco de la ley, porque finalmente estaríamos hablando de una persona en específico, ¿me entiende? Estaríamos hablando del jefe de SAM solamente, y ahí ya estaríamos hablando de lo que dice lo que dice la Contraloría, o sea, que no le puedo entregar a una persona en específico, ¿me entiende? Porque voy a separar, o sea, en este minuto la propuesta del artículo 45 es médicos y jefe de SAM, de acuerdo a lo que yo expuse, ¿ya? Y lo otro que dice la Contraloría es que, por ejemplo, a ver, para que se entienda los que nos están viendo en la casa, ¿cierto? Si yo tengo 10 médicos y le voy a entregar a un médico, ¿ya? A Juanito Pérez solamente le voy a entregar artículo 45, ahí estoy haciendo lo que dice la Contraloría, que es de entregar a una sola persona. Acá en la presentación yo les dije, o sea, yo acá dejo abierto el jefe de SAM en estamento A o B. Yo no estoy entregando artículo 45 a Juanito Pérez, ¿ya? Entonces, eso es lo que recalca la directora de control en el correo, ¿cierto? Que lamento que no pueda estar acá, si finalmente, como le digo, ella está con vacaciones, acaba de llegar un correo del que le subroga, y tampoco, ¿me entiende? Y también, o sea, conociendo a la directora de control y en su minuto internamente igual, yo le comenté a la jefa o sea, perdón, a la presidenta de régimen interno, ¿cierto? Que ella pide que ciertos temas se traten en régimen interno porque finalmente dice que se expone a situaciones que no le corresponden, entonces por eso ella deja plasmado, ¿cierto?, sus correos y es su manera de trabajar. Entonces, pero eso, alcalde, o sea, no sé, yo encuentro que no es... necesario, o sea, dejaríamos de cumplir con lo que dice la ley del artículo 45 si esto lo separamos en dos, porque finalmente ya no estaríamos discutiendo un artículo 45, sino que estaríamos haciendo lo que efectivamente nos prohíbe en la Contraloría, ¿ya? No sé, también, como le digo, tengo el informe jurídico que decía la concejal Cosio, que les genera duda. Está acá, creo, el asesor jurídico, quizás pudiese explicar ese informe jurídico, quizás lo pudiésemos exponer acá, colocarlo en la pantalla, no sé, ahí usted... Yo creo que es conveniente ponerlo, por favor. Yo estuve leyendo la ley 19.378 con respecto a los porcentajes. Lamentablemente la ley no tiene porcentaje específico para el artículo 45, solamente habla de porcentaje en el artículo 25 y 27, lo dejé copiado y pegado acá. Con respecto al tema de lo que habla la señora, la unidad de control, creo que es importante, alcalde, que para el futuro sí tengamos en consideración el manual de procedimientos para el otorgamiento de estas asignaciones transitorias, ya para tener al menos en qué respaldarnos ante una situación determinada. La verdad, el informe jurídico creo que es importante que lo exponga el señor Azócar, principalmente porque igual yo lo encontré bastante ambiguo y no específico. Entonces, en el fondo me quedo con la duda con respecto a cuál es la sugerencia real desde el punto de vista jurídico. Siento que es muy técnico, ya como para comprender específicamente qué es lo que está diciendo. Y lo otro que le decía a don Pedro, que necesito que ese informe igual esté debidamente firmado para tener respaldo ante cualquier situación. Si por determinada situación, alcalde, y lo conversamos, recuerdo, en el último artículo 45 que aprobamos en el año 2024, lo que puede ocurrir en una situación de que se haga una eventual denuncia es que probablemente el director de DESAN tuviera que devolver la plata,
Ya eso lo conversamos en varias mesas de trabajo, lo recuerdo muy bien, que se cuestionaba justamente la cantidad de funcionarios que se le estaba dando al artículo 45, y voy a hacer alusión al colega Mario Ortiz, porque él siempre decía, ¿por qué tanta plata en el artículo 45 a tantos funcionarios y no invertir esa plata en insumos que son necesarios para la comunidad? Y lo quiero decir porque hay que hacer un flashback respecto a estos temas que uno ha tenido que aprobar a través del tiempo. Y esa es más que nada mi apreciación, alcalde. Como bien dijo la concejal, encontró demasiado técnico el informe, precisamente porque es un informe en derecho. Eso fue lo que hice exclusivamente en derecho. No me refería a persona ni a situación concreta, sino que me referí exclusivamente a la norma. Para que nos podamos entender y poder recibir las preguntas, ¿cierto? Voy a leer primero esto y después, ¿cierto?, me hacen las preguntas, ¿ya? Este informe se refiere a la materia, ¿cierto?, que es el sentido y alcance del artículo 45 de la Ley 19.378, y el cual está destinado a la alcaldía y la administración municipal, ¿ya? Entonces, se parte porque el artículo 45 de la Ley 19.378 faculta a la entidad administradora con la aprobación del Consejo Municipal para otorgar a sus funcionarios una asignación especial de carácter transitorio, fijada conforme al nivel, categoría funcionario o especialidad y sujeta a las necesidades de servicio y disponibilidad presupuestaria. Entonces empezamos aquí ya a precisar esto. ¿Qué significa eso? Dice que dicha asignación, en primer término, posee una naturaleza excepcional, no es permanente, por lo que no forma parte de las remuneraciones básicas ni complementarias regulares. La segunda característica, que es una facultad concedida al municipio y constituye una discrecionalidad reglada, lo que se llama en derecho reglada, lo que implica un ejercicio racional, fundado y conforme a ciertos parámetros objetivos. ¿Por qué digo que es una facultad reglada? Porque es propuesta y aprobada por el Consejo Municipal con ciertos parámetros que, insisto, racionalidad y parámetros objetivos. En general, ¿cierto?, ya está claro en la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema en la Contraloría, es que primero, que no existe un tope porcentual legal para esta asignación, ¿ya? Y en segundo término, que debe justificarse los antecedentes técnicos, funcionales y financieros. Además, su otorgamiento debe evitar arbitrariedad, inequidad y discriminación institucional. Aquí, para los efectos de hacerlo más entendible, expliqué, ¿cierto?, que había que verificar criterios objetivos aplicables. O sea, ¿cómo voy yo a cumplir con estos requisitos de racionalidad, proporcionalidad, que no haya inequidad? Entonces, dice, los primeros son criterios objetivos, son los factores que permiten evaluar si la asignación está justificada. Algunos ejemplos. Naturaleza del cargo. Pregunta, ¿el puesto exige función especializada, alto nivel de responsabilidad o toma de decisiones críticas? O sea, eso tiene que preguntarse usted. Este cargo, ¿quién lo está ejerciendo? Yo no me refiero a personas determinadas. ¿Quién lo va a ejercer? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué actividad va a realizar? Dice, especialidad funcional. La persona tiene formación o experiencia en áreas relevantes para el servicio, salud, administración, jurídica, técnica. Esos son parámetros objetivos que ustedes deben, considerar. Impacto institucional. Su desempeño influye directamente en indicadores claves como atención ciudadana, cumplimiento de metas estratégicas. Por ejemplo, en este caso, la asignación que se va a dar, ¿cierto?, es indispensable para que funcione, digamos, toda esa organización, toda esa modificación que se está tratando de implementar para que funcione este sistema de salud. Evitar arbitrariedad o discriminación en la distribución del beneficio, ¿ya? Cumplir la jurisprudencia de la Contraloría y la Corte Suprema, que exige parámetros objetivos y razonables. Entonces, ahora, ¿cómo verificar estos criterios? Mediante informes técnicos,
ficha del cargo, evaluación de desempeño, análisis funcional. ¿Qué otra cosa puede ser? Comparaciones horizontales, o sea, comparar con otros funcionarios en roles equivalentes. Análisis, otro criterio puede ser cierto análisis de la carga laboral o especialidad no reconocida por otras asignaciones. Además, señalo que para otorgar este beneficio se debe fundamentar técnicamente la propuesta de asignación, en especial si se propone un monto superior al de los ejercicios anteriores, ¿ya? O sea, si se va a dar un aumento, ¿cierto? Señalar por qué razones se va a dar este aumento, ¿cierto? Todo esto para que no parezca arbitrario y todas las cosas que les señalé anteriormente. Lo anterior significa justificar en forma objetiva y racional por qué ese monto es adecuado, necesario y proporcional dentro del marco legal presupuestario disponible. En el contexto del artículo 45 de la Ley 19.378, esto implica un ejercicio de discrecionalidad reglada por parte de la administración municipal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es discrecional otorgarlo, pero tiene ciertas reglas. O sea, del momento que están participando aquí el honorable consejo y esbozándose algunos criterios objetivos, ¿cierto? Es discrecional, pero con ciertos parámetros objetivos. Dice, elemento clave para la fundamentación técnica rigurosa. Análisis funcional. Determinar si el cargo o función presenta una especialidad, complejidad o impacto institucional que amerite una asignación superior. Antecedente objetivo. Incorporar datos comparativos de desempeño de ejercicios anteriores, indicadores de necesidad institucional o mejora esperada. Soporte presupuestario, demostrar que existe disponibilidad de recursos sin comprometer otros deberes u obligaciones financieras del municipio. Proporcionalidad y razonabilidad, evitar la arbitrariedad, discriminación o inequidad entre funcionarios o cargos comparables. Aquí puede usarse la jurisprudencia administrativa relevante como dictamen de la Contraloría que refuerza el principio de igualdad y mérito. Necesidad del servicio. Todos estos son los parámetros que se deben considerar. Justificar cómo esa asignación contribuye directamente a mejorar la prestación de servicio, eficiencia institucional o retención de capacidades críticas. Por ejemplo, si hay médicos que se van a ir, por ejemplo, y es necesario otorgar este aporte superior, es una necesidad para poder retener estas capacidades. En términos prácticos, esta fundamentación suele plasmarse en un informe técnico o administrativo que acompañe la propuesta ante el Consejo Municipal, explicando por qué el incremento está alineado con los fines del artículo 45 y con los deberes de gestión pública. Además, se debe elaborar el acto administrativo fundado de que dé cuenta la necesidad del servicio, respaldo presupuestario y proporcionalidad del servicio, y validar formalmente la propuesta ante el Consejo Municipal conforme al artículo 45. En conclusión, el artículo 45 entrega un marco de flexibilidad técnica a la administración municipal, siempre que su ejercicio corresponda a criterios institucionalmente razonables y se sujete al control del Consejo Municipal. La asignación especial transitoria puede ser fijada libremente dentro de los márgenes legales y presupuestarios según la complejidad funcional y el contexto operativo vigente. Como ustedes podrán ver, es un informe bien apegado, como se llama la ley, y traté de explicar cómo ustedes deben atender a ciertos parámetros para aprobar o para que ustedes tomen su decisión. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Concejales, por favor, yo voy a bajar el punto en tabla porque creo que es prudente que la señora Marcela Care esté acá. También lo creo. Sí, yo creo que es prudente que esté acá para tomar una decisión, para que ustedes tomen una decisión más tranquilo, más sereno, ¿ya? Creo que estamos todos medio descolocados con este tema. Creo que a don Alexis Espinazi le corresponde. Pero que la señora Marcela Care esté acá en el Consejo Municipal. Bajo el punto en tabla, por favor. Vamos al tercer punto en tabla. No, es que... ¿Se baja el punto en tabla, concejal, por favor? Alcalde,
puedo hacer una pregunta muy cortita porque va a servir para la discusión que tengamos a don Javier, antes que se retire. Don Javier, usted, de todos estos criterios que... porque nos va a servir para cuando hablemos con la señora Marcela, por eso quiero saberlo. ¿Usted estaría de acuerdo con que se creara un reglamento para poder entregar este artículo o no le parece innecesario? A mí no me corresponde eso, pero yo, como yo le expliqué aquí, es una discrecionalidad arreglada y flexible, ¿cierto? Porque responde a los tiempos. O sea, empezar a crear reglamentos sería, en este momento, aumentar la burocracia y no cumplir con los fines No que en se este pretenden. momento, para el futuro. No sé, eso tienen que... O sea, los concejales, los que ustedes son elegidos, debe tratarse eso. Yo solamente informo a la luz de las disposiciones legales. Gracias, don Javier. Tercer punto en tabla, pronunciamiento nómina de beneficiario del segundo llamado del Fondo Municipal de Cultura. Alejandra, buenos días. Buenos días, concejales, alcalde. Comentarles que nosotros generamos un primer llamado de un monto total de 10 millones que teníamos como presupuesto, los cuales postularon 4 organizaciones, adjudicándose solamente 2. Por tal motivo, nosotros generamos un segundo llamado y en este segundo llamado tuvimos 7 postulaciones, los cuales se adjudicaron solo 5 agrupaciones. Y esas son las que yo voy a dar a conocer en este momento. El conjunto Creaciones La Unión, con nombre de su proyecto de la tercera versión, Peña Folclórica Amigos de Creaciones. Club Deportivo Social y Cultural de Esgrima La Unión. Su proyecto, Encuentro de Esgrima Histórica Femenina, Expresión Corporal y el Desarrollo de Competencias Socioemocionales. Agrupación Musical Interludio La Unión. Su proyecto, Primera Itinerancia, Raíces de la Historia. Catarsis. Su proyecto, Canarli. Agrupación Artesanal y Cultural Fragmentos de la Unión. Fragmentos de Identidad Mosaico Comunitario por la Unión. Esas son las organizaciones que adjudicaron en este segundo llamado. Gracias, Alejandra. ¿Concejales, alguna observación? Concejales, por favor, en votación. Apruebo, señor alcalde. Apruebo, alcalde. Apruebo el punto. Apruebo el punto, alcalde. Apruebo con gusto, alcalde. Apruebo, señor alcalde. Apruebo. Siendo las 9:40, se da por terminado este consejo extraordinario. 1.000.000 de gracias.